el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá, el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales y la Fundación Konrad Adenauer, Oficina de Panamá, presentan Historia de las Elecciones, una serie podcast que pretende abarcar la fascinante memoria de los procesos electorales en Panamá. Muy buenos días, estimados amigos. Nuevamente hoy en otro episodio más del podcast Historia de las Elecciones en Panamá, que gracias a la colaboración entre el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, la Fundación Konrad Adenauer y el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, CIHAC, AIP, llega a todos vuestros hogares con la intención de divulgar esta parte importante de la historia de la República de Panamá y que no siempre es tratada a profundidad. Justamente para poder tratarla con profundidad tenemos que convocar a estos episodios a personas, académicos, estudiosos que conocen los temas con detalle, que los han estudiado, y justamente es lo que ocurre el día de hoy. Hoy tenemos a la doctora Nayansi Turner, una profesora de muchísimos años en la Universidad de Panamá. Para mí es un gran placer. Me consta todo lo que ella le ha dedicado a este tema, que como saben es la constituyente del año 45 que dio a luz la Constitución de 1946 y a la que ella le ha dedicado todo un libro justamente sobre la materia. Claro, el tema del episodio para nosotros, el ángulo predilecto es el de las elecciones, pero alrededor de las elecciones hay mucho y por supuesto después del trabajo de la constituyente también bastante más. Nayansi Turner es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y cuenta con un doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente universitaria por 38 años consecutivos en la Universidad de Panamá, donde dicta la cátedra de Derecho del Trabajo e imparte el curso de Derechos Humanos. Es autora del libro La Constitución de 1946 y la Constituyente que le dio origen, editado en 2014 y reeditado en 3 ocasiones más. Las elecciones de 1945 para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente se integran en un periodo especialmente convulso de la historia política panameña. Arnulfo Arias Madrid había asumido la presidencia el 1 de octubre de 1940 tras ganar las elecciones como candidato único. Durante su gestión se promulgó la Constitución de 1941, que estableció un mandato presidencial de 6 años. Esta Constitución introdujo novedades positivas como la acción de amparo y el constitucionalismo social. Sin embargo, también contenía artículos racistas y discriminatorios. En octubre de 1941, el presidente Arnulfo Arias Madrid es depuesto mientras se encontraba en Cuba, a donde había viajado sin autorización. La Constitución de 1941 disponía en su artículo 111 que para separarse del ejercicio de sus funciones, el presidente debía obtener una licencia de la Asamblea Nacional o de la Corte Suprema, si la Asamblea se encontraba en receso. Ahora, doctora Turner, bienvenida. En primer lugar, quisiera, si fuera posible, que usted nos hablara un poco del contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando en Panamá antes de que se convocaran a las elecciones de la constituyente en el 45? Sí, buenos días, Salvador. Te agradezco esta invitación, ¿no? Para poder documentar estos pasajes históricos y a la vez de tanta relevancia a nivel del constitucionalismo nacional. Bueno, yo te puedo decir que en ese momento de la convocatoria a la constituyente de 1945-1946, había una situación particular, no solo en el país, sino a nivel mundial. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ese era el contexto internacional, Segunda Guerra Mundial, lo cual, y digamos que en ese enfrentamiento bélico estaban por un lado los países aliados y por el otro lado los países del eje. Y entonces en el caso de los países aliados, estamos hablando de Estados Unidos,
que había construido el canal por aquí, que era el que administraba el canal, la zona del canal y todo lo demás, tenía una neocolonia en nuestro país, le había exigido al gobierno de turno, en este caso Arnulfo Arias, que asciende al poder político en 1940, que le conceda bases militares por 99 años en todo el territorio nacional, o sea, no solo circunscrito a la zona del canal, sino en todo el territorio nacional, y a la vez le solicita artillar la marina mercante panameña, porque desde aquel entonces había abanderamiento de banderas panameñas de los barcos, entonces que se artillara esta marina mercante panameña a favor de los países aliados que estaban contendiendo en esa Segunda Guerra Mundial. Entonces era el contexto internacional. Y Arnulfo Arias se resistió a esta demanda norteamericana. Se hablaba en aquel momento de que él simpatizaba con el fascismo hitleriano y que por lo tanto era alguna explicación, ¿no? Lo hecho es que Arnulfo Arias también había tenido posiciones nacionalistas y en ese sentido se negó a esta petición de los Estados Unidos. Entonces, se habla de que este tipo de situaciones ocasionó un golpe de Estado interno a Arnulfo Arias, con apoyo de la Policía Nacional y el aval norteamericano. Entonces, la excusa fue un viaje que hizo Arnulfo Arias a Cuba sin la autorización de la Corte Suprema, que lo decía la Constitución. Y entonces este fue el pretexto perfecto para darle este golpe interno, autogolpe, porque fue el mismo Consejo de Gabinete que lo sustituye por Ricardo Adolfo de la Guardia, pasando por encima de los designados que supuestamente no podían, se acusaron de que no podían asumir la presidencia, y entonces le toca el sólido presidencial a Ricardo Adolfo de la Guardia, que era el ministro de Gobierno del gabinete de Arias. Entonces, este es el contexto más o menos. El artículo 90 de la Constitución de 1941 establecía entre las funciones administrativas de la Asamblea Nacional la de elegir 3 designados cada 2 años para reemplazar al presidente en sus faltas. En cumplimiento de esa disposición, la Asamblea había nombrado designados a José Peset Arosemena, Ernesto Jaén Guardia y Aníbal Ríos Delgado para los primeros 2 años de mandato. Pero el golpe también desplazó de la línea de sucesión constitucional a los 3 designados, utilizando distintos mecanismos. En esa circunstancia, entraba en juego el artículo 116 de la Constitución, que disponía que cuando por cualquier motivo las faltas del presidente no pudieran ser llenadas por los designados, ejercería la presidencia de la República uno de los ministros de Estado elegido por estos por mayoría de votos. Es así como Ricardo Adolfo de la Guardia llega a formalizar su ascenso a la presidencia. También podemos mencionar el hecho de que a nivel nacional el liberalismo se había fraccionado, o sea, por unas disputas entre Porras y Chiari, los porristas, los chiaristas se peleaban, etcétera. El liberalismo había logrado mantenerse en el poder en varios periodos, pero se da un fraccionamiento en la época con 5 partidos políticos provenientes del liberalismo. Entonces, esa es una escena política que hay allí. Y también aparecen nuevos partidos políticos como el Nacional Revolucionario y el Partido Socialista, ¿no? Entonces, son ellos que, que nos hablan del contexto, pues, en que se da esta situación o esta constituyente. Eso que mencionas, obviamente está lleno de matices interesantísimos. Uno que veo con mucha claridad es que estas peticiones de los norteamericanos que ocurrían tan pronto Arnulfo Arias llegó al poder, eran previos a la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que como sabemos ocurre en diciembre de 1941.
el golpe de Arnulfo se produce en octubre. Las peticiones norteamericanas eran anteriores, incluso al golpe, por supuesto. Pero parece evidente entonces que Estados Unidos estaba muy claro de que iba más temprano que tarde a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Quizás no pudimos anticipar el ataque japonés a Pearl Harbor, pero claramente el camino que estaba siguiendo Estados Unidos era de prepararse, de anticipar lo que eventualmente iba a ser su entrada a la Segunda Guerra Mundial y la necesidad que iba a tener de una marina mercante que pudiera tener más capacidad de resistirse a los ataques, por ejemplo, de los barcos y submarinos alemanes en el tránsito de materiales bélicos y de tropas que efectivamente ocurría entre Estados Unidos y Europa Occidental particularmente. Pero al mismo tiempo, ese otro aspecto que mencionas de, de los designados por la Asamblea Nacional, que las asambleas nacionales durante mucho tiempo en Panamá producían este tipo de figuras que reemplazarían a los presidentes en sus faltas temporales y absolutas, y no se juntaba en la República con vicepresidentes como lo conocemos hoy. Eso le da un poder muy grande a las asambleas y por supuesto cuando terminan desplazando a los tres que en aquel tiempo habían designados y queda entonces como presidente Ricardo Adolfo como un ministro encargado de la presidencia, él dependía de que la asamblea no nombrara más designados posteriormente en los tramos posteriores. Y justamente creo que un desencadenante importante de que él convocara la Asamblea Constituyente es que la Asamblea estaba amenazando y de hecho intenta pues designar nuevos designados para reemplazar al cargo fuera. Exactamente. Bueno, precisamente esa fue una intención de la Asamblea de nombrar designados y que llevó a Ricardo Adolfo de la Guardia convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Él, bueno, ya se le estaba venciendo el periodo, en ese momento, 1944. Entonces, el 29 de diciembre de ese año, revoca la Constitución del 41, suspende garantías, desintegra la Asamblea Nacional precisamente Acaba con sus adversarios. para que no puedan nombrar designados y anuncia la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Entonces, aunque ya él tenía previsto lo que iba a hacer porque había nombrado una comisión para que redactara un anteproyecto de constitución desde el 1 de octubre anterior, o sea, 2 meses antes, para que la comisión redactara el anteproyecto de constitución y después anunciar la convocatoria. Y entonces en esa comisión nombra a José Dolores Moscote, Ricardo J. Alfaro y Eduardo Chiari, tomando en cuenta todo el prestigio de estos juristas, sobre todo Moscote y Alfaro. Entonces, claro que eso le daba una legitimidad política, ¿no? Esta convocatoria que hace, bueno, este anuncio primero de la Asamblea Constituyente tuvo el apoyo de los 8 partidos políticos, o sea que fue una conjura que hicieron contra Arnulfo Arias, si lo podemos plantear así. Y de esos partidos políticos, 5 eran fracciones del liberalismo, ¿no? Entonces, El 30 de diciembre de 1944 renunciaron todos los ministros del gabinete y asumieron como nuevos ministros representantes de cada uno de los 7 partidos existentes. Con De la Guardia a la cabeza y con los 7 ministros nombrados representando a cada partido, se consolidó el gobierno para ejecutar el cambio constitucional. Los diputados enfrentados al presidente de la Guardia y a la constituyente llegaron a reunirse a inicios de 1945 y eligieron a Yepta B. Duncan, Miguel Ángel Grimaldo y Alcibiades Arosemena como designados. Yepta B. Duncan se convirtió así en presidente de la República y procedió a nombrar su gabinete. Los eventos, sin embargo, ya estaban marcados por la acción del presidente de la Guardia en diciembre de 1944, la suspensión de la Constitución de 1941, incluidas las normas que daban fundamento a la Asamblea Nacional y la convocatoria a las elecciones de 1945 para elegir a una Asamblea Constituyente.
Esto que mencionas, quizás es importante recalcarlo. Las fuerzas políticas que respaldaban la Arnulfo Arias no están representadas aquí, no participan en la elección de la Constitución. El partido de él, efectivamente, que era el Nacional Revolucionario, como decir, se le voltea y porque era una presión norteamericana que había de por medio también, entonces ellos también adhieren a esta convocatoria constituyente, el Nacional Revolucionario, y el socialista, que es un nuevo partido. Bueno, el conservador, hay un partido conservador constituido, pero era como un cascarón realmente, ¿no? Eh, de un señor. Y el Frente Patriótico de la Juventud Ellos están al margen de esta iniciativa totalmente. Bueno, entonces la convocatoria formal de la constituyente se hace el 2 de febrero de 1945 a través del decreto de gabinete 12 y se anuncia que las elecciones van a ser el 6 de mayo de 1945, o sea, al año siguiente. En su alocución relativa a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, Ricardo Adolfo de la Guardia dijo: Se ha tomado la medida de que puedan concurrir a los comicios tanto hombres como mujeres, en vista de que los problemas nacionales son igualmente de interés para los elementos de uno y otro sexo. Se ha dispuesto, como podéis observarlo en el decreto, que el voto sea de carácter secreto, para terminar así con la tradicional influencia de los caciques y para impedir la amenaza y el soborno. Se ha establecido el doble sistema de candidatos provinciales y candidatos nacionales, a fin de que mediante los últimos haya la certeza de que concurrirán a prestar su concurso a la constituyente ciudadanos de primera línea por su preparación. Se ha implantado la regla de que las postulaciones puedan ser efectuadas por los partidos políticos y también libremente por los ciudadanos, a fin de que no haya ningún sector del país que permanezca fuera del debate. Entonces, no sé si te hablo de los requisitos que establece este decreto. Sí, establece los requisitos para elegir y ser elegido. Entonces, para elegir o para votar por delegados constituyentes, ser hombre o mujer en goce de sus derechos y contar con 21 años. Ser panameño, Eso fue revolucionario, ¿no? hombre o mujer en goce de sus derechos y contar con 21 años. Entonces, esto de ser hombre o mujer tiene toda una historia que por qué las mujeres no podían votar antes de esta fecha, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de el sufragismo panameño, la fundación de un partido nacional feminista, un centro feminista de renovación desde 1922, el Centro Feminista de Renovación, el Partido Nacional Feminista de 1923, y que, entre otras cosas, abogan por el sufragio femenino. Las señoras que forman parte de estas agrupaciones nos hablan de la emancipación de la mujer en el terreno económico, político, social, económico, y dentro de eso, pues, el derecho a votar. Entonces vinieron presentando mociones a la Asamblea Nacional para que se les reconociera el derecho al voto en diversos momentos, pero siempre fue negado, fue negado. Incluso fueron objeto de persecución. Se habla de que los primeros años, el gobierno de Demóstenes Arosemena y Arnulfo Arias, los primeros años, entonces se disolvió el Partido Nacional Feminista, pero cuando se anuncia la convocatoria de una asamblea constituyente, entonces se organiza en el año 44, precisamente, a fines del 44, la Unión Nacional de Mujeres. Entonces, claro, era la época de la Segunda Guerra y ellas dentro de la Unión Nacional de Mujeres, presidida por Georgina Jiménez como presidenta y Clara González como secretaria. Habría que decir que Georgina Jiménez era una profesora universitaria muy popular, que gozaba de una gran popularidad por parte de los estudiantes y fue la primera socióloga panameña. Entonces, Clara González, la primera abogada. Entonces, este partido, digamos que materializa todas esas tradiciones de lucha de las mujeres por el sufragio
y dicen, vamos por el sufragio. Entonces fue interesante porque ellas dicen, está convocando una constituyente y nos quieren dejar por fuera. Entonces dice que eh, se reunieron con todos los dirigentes de los 8 partidos políticos y los amenazaron. Y les dijeron, si ustedes no permiten que las mujeres voten, entonces vamos a hacer una campaña en contra de esas elecciones a constituyentes, porque no puede haber democracia sin mujeres. Entonces es allí donde pactan, es previo a la constitución, al establecimiento de la constituyente propiamente tal, ya había un pacto político de la Unión Nacional de Mujeres con los 8 partidos para que se consagrara el sufragio femenino. Y no solo en el texto electoral, sino que se permitiera que las mujeres participaran en las propias elecciones a delegados constituyentes. Entonces, es por eso que dentro de ese decreto del 2 de febrero del 45 se dice, tanto hombres como mujeres pueden votar, pero no solo votar. Bueno, el otro requisito era contar con 21 años, que era la edad mínima para votar, sino que también ser candidatas a constituyente. Entonces, dentro de los requisitos para ser candidatos o candidatas, se habla además de ser panameño, varón o mujer, contar con 25 años. Entonces, no 21, sino 25 años Para ser candidato. para ser candidato. No ser empleado público ni ocupar alto cargo en el gobierno. Este es un dato interesante, porque a veces desde el gobierno se manipulan elecciones. Que dicen, no, Secuestra el ejercicio constituyente. entonces se dice, no, ningún funcionario público como candidatos, ni ser pariente de Jurado Nacional de Elecciones dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Tema de integridad del proceso electoral. Entonces, esos son los requisitos que se establecen en esos decretos. Pero hay otra situación curiosa que ahí se establece y es que se señala que los delegados a constituyentes pueden ser provinciales o nacionales. Claro, un sistema mixto, exacto. Un sistema mixto, entonces ahí tenemos candidatos a delegados nacionales, que fueron 9, y candidatos a delegados provinciales, o sea, curules, que fueron 42. En total eran 51 constituyentes. Así se había planificado la estructura de esa asamblea, tomando en cuenta que los delegados provinciales deberían ser 1 por cada 15.000 habitantes o 1 por cada fracción mayor de 7.500 habitantes. O sea, tomando en cuenta que Panamá tenía en ese entonces una población de 770.000 personas, no sé qué porcentaje será eso, pero era 1 por cada 15.000 habitantes para ser delegado provincial. Entonces, doctora, según las normas que convocan a la constituyente, ¿quiénes pueden votar y quiénes pueden ser elegidos? Si se convoca para que las elecciones sean el 6 de mayo de 1945, entonces en ese decreto de convocatoria, que es de febrero, del 2 de febrero del 45, se señala que pueden votar todo hombre o mujer panameño en goce de sus derechos y que cuenten con 21 años. Entonces, estamos hablando de que esto tiene una historia y que no fue una concesión graciosa que hizo el presidente de la Guardia, sino que fue producto de un pacto político que hizo la Unión Nacional de Mujeres, que tenía antecedentes de lucha desde los años 20 con el Centro Feminista Renovación, el Partido Nacional Feminista, y que lucharon por el sufragio femenino, presentando diversas mociones a la Asamblea para que se concediera este voto y que no se hizo, y que aprovecharon el momento para llegar a este pacto con los 8 partidos políticos, a los cuales amenazaron y le dijeron, si no nos dan el voto y no nos permiten ser candidatas a la vez, sencillamente les vamos a sabotear la constituyente. Entonces los partidos accedieron. Entonces, es producto de esto que se establece en este decreto presidencial, pues, que las mujeres puedan votar. Claro que el pacto incluye no solo que pudieran votar y ser candidatas en este proceso electoral para escoger constituyentes, sino también que se plasmara así en el texto constitucional que se iba a redactar, ¿verdad? El sufragio universal. Así que esto es interesante, esta historia que hay detrás de estos requisitos para votar.
En cuanto a los requisitos para ser delegado constituyente, también ser panameño, varón o mujer, pero en cuanto a la edad se habla de 25 años. Además, se habla de no ser empleado público ni ocupar alto cargo en el gobierno, ¿no? No ser pariente del Jurado Nacional de Elecciones dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Entonces, son los requisitos que se establecen para ser delegado constituyente. A la vez, se establece la cantidad, que se establece una cantidad de 51 delegados constituyentes, de los cuales 42 deben ser provinciales, representando a las diferentes provincias del país, y nacionales 9. Entonces hay esta modalidad de delegados nacionales que pueden ser votados en cualquier punto geográfico del país, ¿no? Y los delegados provinciales que pueden ser votados solo por electores de la provincia correspondiente. Entonces, con 2 suplentes cada uno. Entonces, la regla para establecer esta cantidad de 51 era en función de la cantidad de habitantes. Uno por cada 15.000 habitantes, un delegado por cada 15.000 habitantes o fracción superior de 7.500 habitantes. Y de esta manera, por Panamá debían salir 12 delegados provinciales, por Chiriquí 7, por Cocle 4, por Colón 5, por Veragua 6, por Darién 1, por Herrera 3, por Los Santos 3 y por Bocas de Toro 1. Estamos hablando de que en general habían 770.000 personas que habitaban Panamá, o sea, panameños que habitaban el país. Entonces, esta es la proporción que se estableció en la época. En cuanto a las postulaciones, ¿quiénes podían hacer las postulaciones? Los partidos políticos legalmente constituidos. En ese entonces estamos hablando de 8 partidos políticos, 5 que eran fracciones del liberalismo, o sea, liberal nacional, liberal unido, liberal doctrinario, liberal renovador. 2 partidos nuevos, el Partido Nacional Revolucionario, el Partido Socialista y el Partido Conservador. Eran 8 partidos políticos. Ellos podían postular, o bien si se constituía un nuevo partido político, pero este tenía que tener mínimo 5.000 adherentes para constituirse como nuevo. A su vez, se admite la libre postulación. Entonces, si la persona iba a ser candidata a delegado nacional, debía acreditar 1.000 adherentes. Y si era candidato a delegado provincial, debía acreditar 500 adherentes. Esto era lo que decía el decreto. También hablaba de las corporaciones electorales. Primero, el Jurado Nacional de Elecciones, que estaba integrado de un representante por cada partido político, los 8. Después, el Jurado Provincial, que es el que escruta los votos de los delegados provinciales. Y después, un jurado de votación a nivel local. Entonces, esas eran las corporaciones electorales. El domingo 6 de mayo de 1945 se celebraron las elecciones de los constituyentes sin mayores inconvenientes ni actos que interrumpiesen la fiesta democrática. Hombres y mujeres ejercieron el voto en conjunto por primera vez de forma universal. Votaron válidamente 103.985 personas a nivel nacional. Finalmente, el 15 de junio de 1945 se instaló la Convención Nacional Constituyente, compuesta por 52 constituyentes, de los cuales 12 eran del Partido Liberal Renovador, que fungieron como oposición al gobierno. 10 eran del Partido Nacional Revolucionario, 8 del Partido Liberal Nacional, 7 del Partido Demócrata, 6 del Partido Liberal Doctrinario, 3 del Partido Conservador, 2 del Partido Socialista y 3 independientes. Cuando nosotros preparábamos el episodio, llamó mucho la atención el aspecto de la fórmula para adjudicar las curules según fuera en los circuitos provinciales o en el circuito nacional, porque en el caso de los circuitos provinciales, la norma es muy clara al ordenar la aplicación de un mecanismo
que hasta ese momento era muy típico en las elecciones de diputados, que solamente eran provinciales, que era la representación proporcional a través de un sistema que es muy parecido al que todavía hoy utilizamos en los circuitos, con su cociente, etcétera. Pero en el circuito nacional se señala que van a ser adjudicadas las curules a los más votados. Y eso llevó a alguna discusión frente al Jurado Nacional de Elecciones, porque se pensaba que aquello podía ser un error o que porque se aplicó una fórmula distinta en ambos casos. Ahora, la decisión fue preservar lo que decía obviamente el texto de la norma y se adjudicaron las curules a los más votados entre los 9 y justamente entre los 9 también había mujeres postuladas. Bueno, entonces allí se habla, mira, porque el caso de Clara González, ella fue candidata por el Partido Liberal Renovador, lo mismo que en el caso de mi abuelo Domingo H. Turner fue candidato provincial. Aunque gozaban de mucha popularidad, ellos no salieron porque ahí se habla de que hubo una alianza del Partido Nacional Revolucionario con el partido... Fue allí había una tradición que viene desde la época de Acción Comunal, o sea, los partidos liberales, el Partido Liberal, después fraccionado, y por el otro lado, el Partido Nacional Revolucionario, que eran los que habían dado el golpe de Acción Comunal con los hermanos Arias y demás. Entonces, ahí había como una especie de rivalidad que se manifestó en las elecciones subsiguientes. Y entonces, eh, hubo una alianza de partidos para efectos de tomarse las diputaciones o tomarse las curules nacionales. Entonces, esa alianza hizo que se multiplicaran los votos porque eran varios partidos. Entonces, es por eso que estas personas no salieron como candidatos provinciales, como constituyentes provinciales. Bueno, fue una conspiración ahí que hicieron. De todas maneras, tengo aquí el resultado de esos 51 constituyentes elegidos. El partido que puso más constituyentes fue el Liberal Renovador, que era el partido dirigido por Francisco Arias Paredes, ¿no? Que era el presidente de la Asociación Ganadera Nacional, y que de una u otra manera era portador de lo que se denominó en la época del liberalismo social. Entonces, Partido Liberal Renovador, aparte de eso, que no solo tenemos la militancia de una Clara González, sino que en sus filas, sino que estamos hablando de que había un sector antillano muy identificado con ellos, producto de la persecución de que había sido víctima por parte de Arnulfo Arias. O sea que en la Constitución de 1941 habían algunas normas discriminatorias que prohibían la migración de las personas de las personas antillas o de las personas que venían de Antillas o que venían de África. Asimismo, le llamaban razas de inmigración prohibida. Entonces, dentro de esas razas estaba, dice, la raza negra cuyo idioma sea el inglés, ¿no? La raza amarilla y las razas provenientes de Asia Menor, África e India. Entonces eran razas de inmigración prohibida en este texto constitucional, pero a la vez se les quitaba la ciudadanía panameña si eran descendientes de estas razas o de personas de estas razas. Entonces, como había esta situación de discriminación, esos sectores antillanos se identificaron con ese Partido Liberal Renovador y por eso pues sacó un mayor número de curules, 12 curules, el Nacional Revolucionario, 10, el Liberal Nacional, 8, el Demócrata, 7, el Liberal Doctrinario, 6 curules, el Conservador, 3. El Partido Socialista obtuvo 2, los Independientes, 3. Bueno, ese fue el resultado, 51 constituyentes que elegí. Entonces yo tengo una clasificación por ocupación. Entonces es curioso de que de esos 51, 8 eran abogados, 3 eran periodistas, 5 eran educadores, 2 eran agricultores, 3 eran médicos, 1 era dentista, 16 hombres de negocios, 1 ingeniero, 6 industriales,
y 6 ex empleados públicos. Entonces, si hablamos de mujeres, 2 mujeres constituyentes. Humercinda Páez, segunda vicepresidenta, que después fue escogida segunda vicepresidenta, Esther Neira de Calvo. Y 2 mujeres principales y 5 mujeres suplentes. Y dentro de las suplentes, destacar a María Olimpia de Ovaldía, por ejemplo, ¿no? Que fue interesante. Entonces, como diputados nacionales, que estamos hablando de 9, fueron votados en todo el país. Diógenes de la Rosa por el Partido Socialista, José Isaac Fábrega, independiente, Abilio Bellido, demócrata, Esther Neira de Calvo, fue una de las diputadas nacionales, también independiente. Que a quién más podemos destacar por ahí, Mario Galindo, liberal nacional, entre otros, ¿no? Bueno, entonces, de esos 51 se cogió una junta directiva. El presidente de la Asamblea Constituyente fue Rosendo Jurado, que era independiente. Es muy interesante este dato. El primer vicepresidente fue Armodio Arosemena, del Partido Liberal Renovador. La segunda vicepresidenta fue Humercinda Páez, del Partido Nacional Revolucionario. Y el secretario fue Domingo H. Turner, del Partido Liberal Renovador. Entonces, estos fueron los resultados de esa escogencia, ¿no?, que se dio de constituyentes de la época. Para esa constituyente, una vez reunida, hizo varias cosas muy llamativas, ¿no? Desde el punto de vista de las tradiciones políticas panameñas. Por ejemplo, nombró presidente de la República en reemplazo de Ricardo Adolfo de la Guardia. Y eso, claro, creo que no lo veíamos, si no me equivoco, no lo veíamos de esa forma desde la designación por la también constituyente de 1904 de Manuel Amador Guerrero. Es cierto que luego nombró designados, como lo veníamos contando al principio del episodio, que fueron presidentes, ejercieron de presidentes, pero esta disposición de que la constituyente eligiera presidente es reemplazando al presidente que en ese momento había estado ejerciendo el poder, es muy llamativa y habla un poco del gran poder que concentraba esa asamblea. La convención eligió a Enrique Adolfo Jiménez Brin como el presidente de la República. Él había nacido el 11 de agosto de 1888. Había sido secretario privado del presidente Belisario Porras. También fue diputado, siendo presidente de la Asamblea Nacional en varias ocasiones. Como diplomático, se destaca su designación como embajador de Panamá ante los Estados Unidos de América. Ejerció como presidente de la República del 15 de junio de 1945 al 1 de octubre de 1948. Falleció el 28 de abril de 1970. Y luego está el tema de la legislación, porque no se trató de una constituyente que solamente redactó y aprobó una constitución, sino que mientras que estaba ejerciendo sus funciones constituyentes, también estaba legislando. Y de hecho una disposición de esa misma constitución que aprobó le permitió seguir legislando por varios años después de haber terminado su trabajo constituyente. Algo que, dicho sea de paso, también hizo la constituyente de 1904. Y la verdad, se introdujo en una gran cantidad de procesos innovadores en términos jurídicos. Hemos recalcado mucho el reconocimiento de los derechos de las mujeres como uno de los signos más destacados, por supuesto. Pero la erradicación de las normas racistas de la Constitución del año 41 también forma parte de su legado, y la consolidación de los logros que el constitucionalismo social había iniciado también en el 41, porque es una constitución donde las posibilidades de intervención del Estado en la economía se mantiene, pues, digamos. Ahí hay un contraste claro con la Constitución del año 4. No sé qué otros logros nos pueden mencionar, o características del proceso político de la constituyente del año 45-46. Bueno, eso que dijiste es interesante, de que la Asamblea Nacional Constituyente escoge un presidente de la República Provisional, que es Enrique A. Jiménez,
y a la vez, aparte de redactar la nueva constitución, adopta el rol de legislar, o sea, sustituye a la Asamblea Legislativa, que por cierto ya se le había vencido el periodo anterior. Entonces, desde este punto de vista, se considera pues que es una constituyente originaria, ¿no? O sea, asume el poder, la representación del poder popular y escoge nuevas autoridades, sustituye a la Asamblea Legislativa anterior. Entonces, y bueno, deja interinamente a los magistrados de la Corte. Entonces, en ese sentido, se considera una constituyente originaria. Entonces, en cuanto a los aportes de esta constitución, de esta nueva constitución que es redactada, se habla de que más allá de, sí, ellos toman como base el proyecto de Moscote Alfaro Ishari. Ya Moscote había eh, promovido la eliminación de estas normas racistas, de la Constitución, etcétera. O sea que definitivamente que los aportes de ellos con este anteproyecto fue muy importante, fue la base sobre la cual discutieron estos constituyentes. Pero en mi investigación yo lo que trato es de resaltar los aportes propios de los constituyentes, ¿no? Más allá de este anteproyecto. Y bueno, sí, como dices, amplía el catálogo de los derechos sociales en general, ¿no? Los aportes. Fortalece las instituciones de garantía, se incorporan algunas expresiones de semiparlamentarismo y privilegios a los diputados. Se da la selección de los magistrados de la Corte por el Ejecutivo con ratificación del Legislativo. Se consagra un régimen de autonomía municipal. Se consagra el intervencionismo del Estado en la economía. Mejora la técnica legislativa y el carácter reglamentario. Tiene un carácter reglamentario esta Constitución. Y en general se establecen las bases de un Estado social de derecho. Entonces, en cuanto a la ampliación del catálogo de los derechos sociales, estamos hablando de que se introducen normas sobre la familia que establecen igualdad de los cónyuges, de los derechos de los hijos, el derecho al divorcio, patria potestad, investigación de la paternidad, entre otras cosas. En materia laboral, pues se consagra todo un capítulo destinado, si estamos hablando, un capítulo destinado a la familia, un capítulo destinado al trabajo. En materia del trabajo se habla de la jornada de 8 horas, el fuero de maternidad, eh, el derecho a formar sindicato. Mire, es tan interesante esto de los catálogos de los derechos sociales que podemos decir que la Constitución actual de 1972 retoma todo ese título relativo a los derechos individuales y sociales y lo consagra en su texto. Entonces, que realmente el origen de este catálogo de nuestra actual Constitución proviene de esa Constitución del 46. Hay algunas normas laborales que incluso fue tan avanzado ese texto en la época que hasta la fecha todavía no han sido desarrolladas a través de ley. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de un seguro de desempleo, establece un seguro de desempleo y nunca fue desarrollado a través de ley, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo avanzado a nivel de los derechos sociales. El capítulo sobre la educación, ¿no? También fue interesante. Habla de que la enseñanza de la historia, geografía y educación cívica nacional debe estar a cargo de panameños. Desde aquel entonces se hablaba de eso, la historia, la enseñanza de la historia nacional, de la geografía nacional y de la educación cívica debe estar a cargo de panameños. Se habla del acceso a la educación sin discriminación y otras cosas ahí a nivel de educación. A nivel de la salud pública, es un deber del Estado, ¿no? Garantizar ese derecho a la salud. Eh, bueno, ya te hablé de los riesgos que debe cubrir la Caja de Seguro Social. Aparte de riesgos de enfermedad, maternidad, subsidio de familia, vejez, viudez, orfandad, habla paro forzoso. O sea, un seguro que nunca se desarrolló. Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y otros.
Cuando algunos autores le han hecho críticas, sin embargo, como el caso del doctor César Quintero, él que en términos generales celebraba mucho la Constitución del año 46 porque lo destacaba, ¿no?, como un hito del constitucionalismo panameño. Sin embargo, agregaba una observación que creo que es fruto más bien de lo que los años siguientes le fueron mostrando como práctica de la Constitución, y era que se le reconocía mucho poder a la Asamblea Nacional, y cuando él miraba para atrás y decía, bueno, ese, esa gran cantidad de atribuciones que se colocaba sobre los hombros de la Asamblea quizás no facilitaron la gobernabilidad en los años inmediatamente posteriores a la aprobación de la Constitución del 46. Hoy en día sabemos, por supuesto, que las elecciones para presidente de los años inmediatamente siguientes a la aprobación de la Constitución del 46 fueron problemáticas. Claro, no todo tampoco puede ser solucionado con las constituciones, pero él decía que desde el punto de vista institucional, eh, parte del problema era que la Constitución le daba muchas facultades a la Asamblea Nacional, y eso colocaba a ese órgano del Estado en una situación de siempre medir fuerzas con el órgano ejecutivo. Por otro lado, siempre que hablamos de problemas institucionales en América Latina, y en Panamá no es la excepción, también solemos decir que un rasgo problemático es el hiperpresidencialismo, y eso normalmente se contrarresta desde el punto de vista institucional con darle más poder a la Asamblea. No sé cómo tú ves los resultados, los, en estas claves, digamos, de la Constitución del 46, porque efectivamente después de la Constitución del 46 no se solucionaron muchos problemas de estabilidad política, sino que siguió habiendo turbulencias eh, en- de manera prolongada, diría yo. Bueno, la Constitución del 46 señala algunas figuras que se consideraron de semiparlamentarismo. Por ejemplo, la facultad que tienen los diputados de interpelar a los ministros o pedirle informes o incluso votos de censura. Pero el hecho es que esto está sujeto a desarrollo legal o reglamentario. Y entonces cuando tenemos esta ausencia de normas que desarrollen estas figuras, como en el caso de la situación actual, el tema del voto de censura. Cuando la Asamblea Nacional, a pesar de que es una figura que viene del 46, cuando ha habido voto de censura a los diputados, que diga de los diputados a los ministros, nunca. Entonces es una situación que revela que a veces se utiliza esta excusa de la falta de reglamentación como un mecanismo para anular derechos, ¿verdad? Entonces, esto que dijo César Quintero realmente no coincido con él, porque sí se dieron este tipo de figuras, pero que no fueron desarrolladas. Entonces, eso hacía que se mantuviera ese hiperpresidencialismo, ¿no? Eh, y bueno, tengo que decir que en los debates que se dieron en la constituyente, por ejemplo, en el primer debate se hicieron propuestas para que los magistrados de la Corte fueran escogidos en la Asamblea y no por el presidente de la República. Y esto no fructificó en el segundo y tercer debate. O sea que se impusieron los intereses del presidente y de la clase económica dominante, que decía que un presidencialismo inflado, que es lo que nos caracteriza en nuestros regímenes políticos en América Latina, ¿verdad? Copiando el modelo norteamericano. Entonces, eso es una realidad. Sí, la figura de la interpelación, pero ¿en qué se ha traducido eso en la práctica? O sea, la Asamblea interpela, pero no puedes censurar al presidente, no puedes interpelar al presidente. Entonces, es, es solo limitado al tema de los ministros. O sea, fueron figuras como muy simbólicas que quedaron allí, pero que después no fueron desarrolladas. Esa es la situación. Bueno, se habla de que se introdujo algunos privilegios a los diputados, claro, ellos mismos, inmunidad parlamentaria, poder ejercer otros cargos como profesor, no cargos remunerados en el Estado, sino como docente, ministro o embajador, ¿no? Eh, Allí se habló, en algún momento se habló en la actual asamblea o la anterior de diputados,
que querían ejercer, ¿cómo era? Que tenían intereses, conflictos de intereses, el tema de los conflictos de intereses. De contratar con el Estado. Contratar con el Estado, eso está prohibido, estaba prohibido en esta constitución. Entonces, se hablaba en esa constitución de que, bueno, si tienes algún conflicto de interés, tienes que pedir una licencia, ¿verdad? Para poder dedicarte a esas otras cosas, pero llegó un punto donde, en la Asamblea de donde dieron, no, es que se puede hacer a la vez. Eso no era el espíritu, sino el espíritu era de que tenías que pedir una autorización para ejercerlo y pedir licencia. La verdad que es un momento ese muy, muy productivo, casi diría uno, creativo, donde todas las situaciones críticas que vivía el país tuvieron la oportunidad de ser abordadas con ingenio, con entusiasmo, con voluntad. Eh, yo estoy seguro que es parte de lo que todavía está por hacerse en el país, ¿no? En términos de volcar a la gente a un proceso de cambios en los que puedan ingeniarse estructuras institucionales que atiendan directamente los problemas, pero siempre liberando las fuerzas eh, creativas, ¿no? que tenemos en Panamá y que muchas veces se encuentran marginadas o excluidas. ¿Tú cómo ves esa experiencia de 1945-46 en contraste con la época actual? ¿Tú ves que ahí hay aprendizajes, ahí hay errores que no debemos cometer o al contrario, ejemplos que debemos emular? Bueno, estamos hablando de que en este momento el Ejecutivo creó una Secretaría Nacional eh, para la Constituyente, ¿no? Una Secretaría Nacional. eh, y que en ese sentido se habla, o sea, estamos hablando de que por décadas la sociedad civil ha estado abogando porque la Constitución de 1972 sea modernizada, que se incorporen nuevas figuras, que se regule el tema de, o sea, que ese presidencialismo sea, ese exceso de poder que tiene el presidente de la República sea restringido, que sea limitado, que haya una real separación de poderes. Y en ese sentido se ha hablado de que todos los cambios necesarios que requiere la sociedad para establecer límites a la corrupción, para resolver los males que tienen nuestros regímenes políticos, el clientelismo excesivo y demás, se pueden establecer a través de cambios sustanciales a la constitución política, pues han sido reclamos que se han dado por décadas y que no han podido concretarse. Entonces tenemos una situación actual donde el presidente se ha hecho eco. Sin embargo, no se puede concebir una constituyente sin una amplia participación de los diversos sectores sociales. Entonces, no es simplemente de que se cree una Secretaría Nacional presidencial para promover una constituyente o dar o hacer una alfabetización constitucional, sino que se trata de que los diversos sectores sociales, llámese sectores obreros, campesinos, indígenas, mujeres, etcétera, pobladores, se empoderen de sus derechos, o sea, que sean conscientes de sus derechos y en ese sentido aboguen por los cambios constitucionales necesarios y que los representen y que permitan que nuestra sociedad sea más democrática y participativa. Entonces yo creo que son procesos de cambio que deben involucrar a toda la sociedad, ¿no? Entonces la experiencia de la constituyente del 45-46 nos habla de esos sectores que se empoderaron de alguna manera. Por ejemplo, yo hablo de cómo las mujeres influyeron, o sea, las mujeres se organizaron, dijeron, vamos a constituir de nuevo. Bueno, tuvimos que desmovilizar al Partido Feminista, entonces vamos a crear una nueva organización que es la Unión Nacional de Mujeres y vamos a pedir nuestros derechos. Entonces, asimismo, los sectores antillanos, afroantillanos dijeron, nuestros derechos, eliminar esa discriminación y escogieron sus propios diputados o sus propios constituyentes. Entonces,
en la Constitución, por ejemplo, se consagra por primera vez la autonomía universitaria, el principio de libertad de cátedra. Eso fue producto de una movilización que hicieron los estudiantes, que en 1943 organizaron la Federación de Estudiantes de Panamá, ¿no? Porque el presidente era el que directamente nombraba al rector. Entonces allí los estudiantes en ese entonces removieron a un profesor que fue Sí. Felipe Guay. Era mandatado electo Florencio Goitia de ministro, me parece, de Educación, que generó toda una... El propio Ricardo Adolfo de la Guatire. O sea, Felipe Guay Escobar era un profesor de Derecho Procesal y era muy popular entre los estudiantes, era panameñista. Entonces, el presidente se disgustó porque pasaba por el Parque de Santana y Felipe Juan Escobar no lo quiso saludar. Y entonces lo destituyó, porque el presidente era el que nombraba a los profesores. Entonces eso dio pie a que los estudiantes se organizaran y dijeron, más allá de reintegrar al profesor, queremos eh, una autonomía universitaria. Entonces es cuando se hace primero se estableció un decreto que da una semiautonomía en el año 43, producto de esa movilización de los estudiantes. Los estudiantes dijeron, no nos vamos a quedar aquí, y formaron la Federación de Estudiantes de Panamá. Y cuando se da la constituyente, estuvieron al margen de postular candidatos, pero dijeron, queremos que se consagre, y tuvieron el respaldo del rector, Octavio Méndez Pereira. Entonces esa fue una conquista de los estudiantes. Bueno, entonces es interesante ver esas influencias. Yo tengo que decir que también la iglesia se movilizó, la iglesia católica, ¿no? O sea, los sectores de la sociedad decían, la iglesia decía, es que esa libertad de culto, porque Dios de la Rosa dijo, vamos a considerar la libertad de culto. Y la iglesia católica dijo, sí, pero hay que poner allí que la religión mayoritaria de los panameños es la católica. Y entonces ahí incorporaron su cuestión. Y bueno, ese fue uno de los artículos más discutidos, el tema de la libertad de culto, por esa presión que ejerció la Iglesia Católica en el debate constituyente. Entonces, a lo que me refiero, que es importante que los sectores de la sociedad panameña se empoderen de sus derechos, de sus propuestas a la hora de hacer una nueva constitución en el marco de una constituyente. Entonces, de lo contrario, entonces estas convocatorias pudieran ser un tanto burocráticas y aisladas, convocatorias del poder aisladas de los sectores de la población. Entonces, eso es lo que yo digo. Muchas gracias, profesora. La verdad ha sido una jornada estupenda la de este diálogo con el tema de la constituyente de 1945-46, particularmente porque la coyuntura es buenísima justamente para recordar esto y hacerlo de la mano de una persona que ha estudiado a profundidad todo lo que gira alrededor de la constituyente y su constitución. Así que muchísimas gracias por tenerla aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestro auditorio y recordemos sencillamente que este podcast, Historia de las Elecciones en Panamá, continuará más adelante con nuevos episodios y los invitamos a todos a que sigan siguiendo nuestras actividades de promoción de la cultura democrática en el país. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify y otras plataformas. Los esperamos muy pronto en nuestro próximo episodio.